Pero qué guapa, ¿qué te han dejado? Por esto estamos hablando, que por eso esto se llama procesos. Llegas, echa unos zorros y sales monísima después del proceso. Ya estás lista para prepararte para la grabación. Ahora tengo que ir a vestuario ya que el personaje ya deje de ser Luisa y convertirme en Pilar. Te vas a convertir en Pilar, sí. Y tienes una exposición aquí montada. Maravillosa. Si es que tengo una sorpresa, yo te pronto pinto. Oye, pues que me está gustando a mí eso de pintar. Mira cómo... ¿Qué es para ti estar hoy aquí grabando con todo este elenco? El Dream Team Aragonés os llama. Pues es mucha alegría porque volver a Zaragoza es siempre un lugar de felicidad para mí. Y bueno, Alex ha sido un descubrimiento. Yo tenía mucho interés en trabajar con él porque había visto trabajos suyos y es un director excelente. ¿Nos va a sorprender la serie? Sí. ¿Nos va a enganchar? Sí. Qué ganas tenemos ya de verla. Yo también. Te dejamos que te cambies, que nos marcan el tiempo de producción. De acuerdo. Gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. En medio de una grabación del último show estamos contigo, el director, uno de los directores, ¿no? Así es, sí. Junto con Carlos Val, los dos dirigimos según el capítulo. Hoy me toca a mí, es capítulo 5 y aquí estamos. ¿Qué es para ti poner en escena un sueño friki que tú lo has mencionado alguna vez en algún medio de comunicación, en la primera serie de ficción en Aragón Televisión? Bueno, es un sueño que hay días que todavía no me lo creo cuando estamos de pronto grabando algunas cosas muy cosa como con mucha carga emocional o muy locas y digo, ostras, esto era, no sé, la idea esta que se me ocurrió cuando tenía 11 años al ver a Marianico, que en vez de contar un chiste contaba una anécdota filosófica y como que 15 años después o 20 años después estamos aquí un equipo de muchas personas intentando hacer de eso una ficción emocionante, en comedia, en drama y es como todo el proceso de estos años. Hay días que dices, no sé cómo he llegado hasta aquí, la verdad. También tenía una oportunidad en Aragón Televisión donde sabía que no se iban a quedar con un titular, sino que iban a escuchar realmente todo el contenido de cuál es el calado de esta serie. Y hasta hoy, aquí estamos. ¿Quién tenemos aquí? Perdona. Hola. Miguel Ángel Tirado. ¿Qué tal, cariño? Te acabamos de pillar infraganti aquí en la exposición de la grabación del último show. Correcto. ¿Qué ¿Cómo tal? está yendo? Oh, pues de maravilla, de verdad que sí. De verdad que muy a gusto con todos los compañeros, bueno, desde, yo qué sé, el que limpia hasta la dirección, todo de maravilla, de verdad, estoy encantado. Este último show que estáis en mitad del Ecuador y que, bueno, Marianico, has emocionado sonriendo a muchos, pero en una de las grabaciones has hecho llorar a todo el equipo. Sí. O sea, eres todo corazón. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba que pudiera llegar a estos registros, ¿no? Pero tanto los directores como el coach que tenemos, Rubén, son maravillosos, te meten en situación. Eres el abuelo de Claudia, de una chiquilla. Encajamos desde el primer día muy bien y da gusto de verdad trabajar con ella, la profundidad que tiene, cómo lo hace. Ella también tiene escenas durísimas, escenas fuertes, escenas de emocionar, de hacer reír. Es un cielo de criatura. La verdad siempre estamos grabando y no tenemos tiempo nunca para sacar fotos juntos, así que... ¿Y cómo están siendo las grabaciones? Pues muy divertidas, tenemos mucha confianza con todos los actores y yo me lo paso muy bien. Tú eres la nieta de Miguel Ángel Tirado, con el nombre de Claudia. ¿Qué tal este personaje? Pues la verdad que muy bien porque Claudia se parece mucho a mí, entonces hay muchas cosas que hace Claudia que yo las entiendo. Muy curiosa, muy lista. Y... muy traviesa también. Sí, también, muy traviesa. Disculpa, me los tengo que llevar a ensayo, que empieza el ensayo con Alex. Muy bien, pues ya ven, aquí no paran de grabar, les dejamos que graben. Que tengáis buen rodaje, se dice. Muchas gracias. Adiós, Ken. Adiós, Claudia.